Una mujer embarazada entra en labor de parto sola, mientras el hombre que debería estar a su lado elige la comodidad y el secreto con su amante, creyendo que el poder y el dinero pueden enterrarlo todo. Él no tiene idea de que ha cruzado la línea final, porque esto no es solo una emergencia médica. Es el momento en que el padre llega, la rabia explota, y un puñetazo directo a su cara desencadena consecuencias que no se pueden deshacer. Lo que sigue es una colisión de abandono, responsabilidad y justicia que se desarrolla paso a paso, desde el hospital hasta la sala del tribunal. Quédense con nosotros hasta el final y díganos qué hora es y desde dónde están viendo dejando un comentario abajo. Lena Whitmore sintió que la primera contracción golpeaba sin previo aviso. Llegó como un endurecimiento repentino en lo profundo de su cuerpo, lo suficientemente agudo como para robarle el aliento y forzar a su mano a presionar instintivamente contra su estómago. Se quedó congelada por un momento, tratando de convencerse a sí misma de que no era más que incomodidad, pero el dolor no se desvaneció. Regresó de nuevo, más fuerte, más cerca, implacable. No estaba equivocada. La labor de parto había comenzado. Marcus Whitmore no estaba con ella. Estaba al otro lado de la ciudad, sentado junto a Clara Hayes, con su teléfono descansando boca abajo sobre la mesa entre ellos. El espacio a su alrededor era cálido y controlado, lleno de conversación tranquila y luz tenue. Clara se inclinó hacia él, relajada, confiada, su postura casual, como si nada urgente pudiera existir más allá de esa habitación. Lena intentó estabilizarse, pero otra contracción surgió a través de su cuerpo. Sus rodillas se debilitaron. Buscó la pared, sus dedos temblando mientras luchaba por permanecer de pie. El dolor llegaba en oleadas ahora, cada una más cerca que la anterior, cada una más exigente. Su respiración se volvió desigual. El pánico se apoderó de ella al darse cuenta de que ya no podía manejar esto sola. Buscó su teléfono. Sus manos temblaban mientras se desplazaba hasta el nombre de Marcus y presionaba llamar. El timbre resonó en sus oídos, fuerte e insoportable. Contó cada segundo, esperando que él respondiera, esperando que escuchara la tensión en su voz y entendiera lo que estaba sucediendo. La llamada no fue respondida. Intentó una y otra vez. En el cuarto intento, la llamada fue rechazada. Lena miró la pantalla, la incredulidad dando paso al miedo. Envió un mensaje en su lugar, corto y urgente, diciéndole que tenía dolor, diciéndole que el bebé venía, diciéndole que lo necesitaba ahora. El mensaje se mostró como entregado. No hubo respuesta. Clara Hayes notó que Marcus miraba brevemente su teléfono. No preguntó de qué se trataba la llamada. Ella ya lo sabía. Había visto el nombre parpadear en la pantalla. Observó cómo su expresión permanecía inalterada mientras colocaba el teléfono de nuevo sobre la mesa. Ella no dijo nada. Otra contracción dobló a Lena hacia adelante. Un grito agudo escapó de ella antes de que pudiera detenerlo. Sus piernas cedieron y se deslizó hacia abajo hasta que su espalda encontró el suelo frío. Se aferró a su estómago, su cuerpo temblando mientras intentaba respirar a través del dolor. El mundo a su alrededor se volvió borroso, estrechándose al ritmo de la agonía y el creciente miedo de que algo andaba mal. Marcus permaneció donde estaba. Eligió no irse. Eligió no hacer preguntas. Eligió no levantarse e ir con su esposa. En cambio, se quedó junto a Clara Hayes. El tiempo pasó en fragmentos para Lena. Era vagamente consciente de voces cercanas, de alguien arrodillado a su lado, de manos flotando con incertidumbre mientras extraños intentaban entender lo que estaba sucediendo. Ella no podía explicar con claridad. Apenas podía hablar.
Sus respiraciones venían en jadeos cortos, cada uno puntuado por un dolor que se sentía más profundo y peligroso que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Alguien notó la sangre en su vestido. Alguien notó lo pálida que estaba. Se hizo una llamada. No por su marido. Una ambulancia llegó con luces parpadeantes que cortaban la noche. Los paramédicos se movieron rápidamente, sus voces firmes y controladas, mientras evaluaban su condición. Le hicieron preguntas que ella luchaba por responder. Revisaron sus signos vitales, intercambiaron miradas y tomaron decisiones sin demora. Lena fue levantada en una camilla, mientras otra contracción desgarraba su cuerpo. Ella gritó, sus dedos agarrando la barandilla lateral mientras las puertas se cerraban y la sirena comenzaba a aullar. El sonido la siguió en la noche, llevándola lejos del lugar donde había sido dejada atrás. Fue llevada de urgencia al departamento de emergencias y llevada directamente a obstetricia. Las enfermeras la rodearon inmediatamente, guiándola a una cama de hospital mientras se conectaban los monitores y las lecturas comenzaban a aparecer en las pantallas a su alrededor. Su respiración era superficial. Su pulso era rápido. El dolor no disminuía. El monitor fetal contaba una historia que al personal no le gustaba. La frecuencia cardíaca del bebé fluctuaba, bajando y subiendo impredeciblemente. La habitación se puso tensa a medida que se hacían ajustes y se llamaba a personal adicional. La atmósfera cambió de urgencia a alarma. Se hicieron preguntas. ¿Dónde estaba su marido? ¿Quién podría autorizar decisiones si surgían complicaciones? ¿Por qué había llegado sola? No hubo respuesta para ninguna de ellas. Marcus Whitmore no apareció. Los minutos se convirtieron en una hora. Lena entraba y salía de la conciencia, su cuerpo exhausto, su mente nublada por el dolor y el miedo. Preguntó por Marcus más de una vez, su voz apenas audible. Cada vez, la respuesta fue silencio o una suave tranquilidad de que alguien estaba tratando de contactarlo. Nadie podía. Al otro lado de la ciudad, Clara Hayes se enteró de que Lena había sido llevada al hospital. La información llegó en voz baja, casi casualmente. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa que no intentó ocultar. Se reclinó en su silla, satisfecha, segura en el conocimiento de que la mujer que veía como un obstáculo estaba ahora fuera de la habitación y fuera del camino. Marcus permaneció ausente. De vuelta en el hospital, el personal comenzó a documentar las circunstancias de la llegada de Lena en detalle. La hora, la condición, la ausencia de cualquier miembro de la familia, la falta de respuesta de su cónyuge. Se agregaron notas, se plantearon preguntas. El término abandono no se pronunciaba en voz alta todavía, pero ya estaba tomando forma en los registros. Este no era un parto de rutina. Esto no era un accidente. Esta era una situación médica grave, empeorada por una ausencia deliberada. Nadie en la habitación podía explicar por qué un marido desaparecería en un momento como este. Había confusión, incredulidad y una ira silenciosa entre quienes la cuidaban. Habían visto negligencia antes, pero rara vez tan clara, tan completa. Lena yacía en la cama del hospital, sus manos descansando protectoramente sobre su estómago, su rostro pálido y demacrado. Las máquinas emitían pitidos constantemente a su lado, cada sonido marcando el frágil equilibrio entre el peligro y la supervivencia. Fuera de la habitación, las preguntas comenzaban a formarse. Dentro, una permanecía sin respuesta. ¿Lograrían Lena y su bebé pasar la noche? Lena Whitmore fue llevada a través de las puertas del hospital sin pausa.
Las ruedas de la camilla traqueteaban por el suelo mientras el equipo de emergencia se movía con urgencia, gritando signos vitales e instrucciones. Fue llevada directamente a la unidad de emergencia de obstetricia, evitando cada área de espera, cada formalidad. Su condición no dejaba lugar para la demora. Las contracciones no seguían un ritmo. Venían demasiado rápido, demasiado fuertes y sin recuperación intermedia. Lena gritó, mientras su cuerpo se tensaba de nuevo, el dolor cortando profundamente y robando la poca fuerza que le quedaba. Sus manos agarraban los lados de la cama, mientras las enfermeras trabajaban a su alrededor, conectando monitores, ajustando equipos y preparándose para lo peor. El Dr. Ethan Brooks entró en la habitación momentos después. Tomó el control inmediatamente, su voz tranquila pero firme mientras revisaba la información entrante. Una mirada a Lena le dijo que esto no era un parto de rutina. Su piel estaba pálida, su respiración desigual y su cuerpo estaba bajo un estrés extremo. Se movió a su lado y comenzó a emitir instrucciones claras al personal, dirigiéndolos con una precisión nacida de la experiencia. El monitor fetal se encendió junto a la cama. La frecuencia cardíaca del bebé fluctuaba bruscamente en la pantalla, subiendo y bajando en patrones irregulares que generaron preocupación instantánea. El Dr. Brooks estudió los números de cerca, su expresión tensándose mientras observaba que la línea no lograba establecerse en un ritmo estable. Esta era una señal de advertencia, una que no podía ser ignorada. Lena entraba y salía de la conciencia mientras el dolor la abrumaba. Entre contracciones, susurraba la misma pregunta una y otra vez. Preguntaba dónde estaba su marido. Preguntaba si Marcus había llegado. Su voz era débil, apenas audible, pero la desesperación detrás de ella era inconfundible. No hubo respuesta. No se había proporcionado ninguna firma. No se habían firmado formularios de consentimiento. Más importante aún, no había señales de Marcus Whitmore en ninguna parte del hospital. Su ausencia fue notada, luego notada nuevamente, hasta que se volvió imposible de pasar por alto. Una enfermera documentó la situación cuidadosamente, registrando la falta de presencia conyugal y los repetidos intentos fallidos de contactarlo. Otro miembro del personal verificó los números de teléfono listados en el sistema, marcando y volviendo a marcar sin éxito. Cada llamada no respondida añadía peso a la situación. La conclusión era inevitable. Este era un caso de abandono. El Dr. Brooks no perdió tiempo asignando culpas. Su prioridad era la seguridad de la paciente y su hijo por nacer. Ordenó la activación del protocolo de respuesta de emergencia más alto, trayendo especialistas adicionales a la habitación y preparándose para posibles complicaciones. Cada minuto importaba ahora. La fuerza de Lena continuaba desvaneciéndose. Su cuerpo temblaba de agotamiento, mientras las contracciones no mostraban piedad. Las lágrimas se deslizaban por sus sienes mientras luchaba por mantenerse consciente, sus manos descansando instintivamente sobre su estómago en un gesto protector. El costo emocional era tan pesado como el físico. Estaba asustada, sola y abrumada. El equipo médico se movió rápida pero cuidadosamente, equilibrando la urgencia con la precisión. Se ajustaron los medicamentos. Los monitores fueron recalibrados. El Dr. Brooks hablaba en frases cortas y directas, asegurándose de que cada miembro de su equipo entendiera su papel. Mientras tanto, el registro médico crecía minuto a minuto. Cada fluctuación en la frecuencia cardíaca, cada pico de dolor, cada llamada no respondida se registraba en detalle. Las marcas de tiempo marcaban la progresión de los eventos, creando una línea de tiempo clara e innegable.
Esto ya no era solo una emergencia médica, era una crisis documentada. El Dr. Brooks se dirigió al personal con claridad. Confirmó que si la intervención se retrasaba más, tanto la madre como el bebé enfrentaban un riesgo grave. Las complicaciones podrían escalar rápidamente y los resultados podrían cambiar en cuestión de momentos. La habitación absorbió la gravedad de sus palabras. El personal del hospital intentó una vez más comunicarse con miembros de la familia. La lista de contactos se revisó cuidadosamente, buscando a alguien que pudiera ser contactado. Se escanearon nombres. Se verificaron números. Entonces, una entrada destacó. Robert Whitmore. El nombre estaba listado como el contacto de emergencia. Una enfermera confirmó la información e inmediatamente inició la llamada. El teléfono sonó mientras Lena gemía suavemente en la cama, sus ojos abriéndose y cerrándose. El sonido del timbre se sentía pesado en la habitación, llevando consigo el peso de la esperanza y el miedo. La llamada se conectó. Al otro lado de la línea, Robert Whitmore escuchó mientras se explicaba la situación. Escuchó las palabras claramente, cada una golpeando con fuerza creciente. Su hija estaba en labor de parto. La situación era peligrosa, la condición del bebé era inestable. Su marido no aparecía por ninguna parte. Por un breve momento, hubo silencio. Entonces Robert respondió. Su voz era firme, pero algo debajo de ella cambió. Hizo preguntas precisas, absorbiendo cada detalle sin interrupción. No levantó la voz. No dudó. Reconoció la gravedad de la situación y aseguró al hospital que estaba en camino. La llamada terminó y la enfermera documentó la hora. De vuelta en la habitación, Lena soltó un grito débil mientras otra contracción surgía a través de su cuerpo. El Dr. Brooks se inclinó más cerca, hablándole en un tono tranquilizador, animándola a respirar y mantenerse concentrada. No prometió nada que no pudiera garantizar. Habló solo con hechos y dirección tranquila. Los monitores continuaron su pitido implacable. Cada sonido en la habitación tenía significado. Cada movimiento tenía un propósito. El personal trabajó como una unidad coordinada, plenamente consciente de que el margen de error era pequeño. Lena no era solo una paciente, era una mujer luchando por su vida y la vida de su hijo. Fuera de la habitación, la atmósfera permanecía tensa. La ausencia de Marcus Whitmore ya no era solo notable, era condenatoria. Las preguntas circulaban silenciosamente entre los miembros del personal, no dichas en voz alta, pero claramente entendidas. ¿Por qué no estaba aquí? ¿Por qué no había respondido? ¿Por qué esta mujer había sido dejada sola en un momento tan crítico? Dentro de la habitación, ninguna de esas preguntas importaba todavía. Lo que importaba era la supervivencia. Lena cerró los ojos con fuerza mientras otra ola de dolor pasaba a través de ella. Su respiración se ralentizó ligeramente bajo la guía, pero su cuerpo permaneció bajo una tensión inmensa. Susurró el nombre de Marcus una vez más, el sonido apenas formándose antes de desvanecerse en el agotamiento. Todavía no había respuesta. Lo que quedaba era la realidad del momento. Una madre en peligro, un niño en riesgo, un equipo médico corriendo contra el tiempo y, en algún lugar lejano, un padre que acababa de enterarse de que todo podría perderse si no actuaba inmediatamente. El momento entre la vida y la muerte había llegado. Robert Whitmore salió de la reunión de la Junta de Emergencia sin dudarlo en el momento en que su teléfono vibró en su mano. La habitación había estado llena de voces mesuradas y cifras proyectadas, pero nada de eso importaba ya. Escuchó las palabras que llegaban a través de la línea,
cada una clara y controlada, pero cargada de urgencia. Para cuando terminó la llamada, su decisión ya estaba tomada. Recogió su abrigo, no informó a nadie de a dónde iba y salió. No se demoró. El tráfico se desdibujaba mientras su conductor avanzaba por las calles de la ciudad. Robert se sentó erguido en el asiento trasero, su expresión ilegible, su mente enfocada en un solo destino. Cada segundo tenía peso. Repasó la información que le habían dado, la condición de su hija, la inestabilidad, la ausencia que se había mencionado sin comentarios, pero con un significado inconfundible. No se permitió especular todavía. Necesitaba verla. La entrada del hospital estaba brillantemente iluminada, pero el espacio más allá se sentía apagado. Robert se movió a través de las puertas con urgencia controlada, sus pasos firmes contra el suelo pulido. El ruido habitual de un hospital parecía silenciado mientras pasaba por el mostrador de recepción y seguía las instrucciones que le habían dado. Los miembros del personal lo notaron, algunos reconociendo su rostro, otros sintiendo su autoridad sin saber por qué. Nadie lo detuvo. El pasillo fuera de la unidad de emergencia de obstetricia estaba tranquilo. Era el tipo de tranquilidad que seguía a la urgencia, cuando la acción ya se había tomado y los resultados aún eran inciertos. Robert disminuyó la velocidad ligeramente mientras se acercaba a la puerta, su atención agudizándose. Captó el olor a antiséptico, el zumbido bajo de las máquinas, el sonido distante de voces apresuradas detrás de puertas cerradas. Entonces la vio. Lena Whitmore yacía en la cama de emergencia, su cuerpo tenso bajo la delgada sábana del hospital. Su rostro estaba pálido, demacrado por el dolor, su cabello húmedo y retirado de su frente. Tubos y cables la rodeaban, conectándola a máquinas que monitoreaban lo que su cuerpo luchaba por manejar por sí solo. Su respiración era superficial, desigual y trabajosa. Por un breve momento, Robert no se movió. La visión de su hija en esa condición lo golpeó con una fuerza que no había esperado. Esta no era la mujer compuesta que conocía, no la hija que había enfrentado la vida con fuerza tranquila. Esta era alguien en peligro, alguien sufriendo, alguien expuesto. Su pecho se tensó y se obligó a respirar. El pitido constante del monitor fetal llenaba la habitación. Era rítmico, persistente, pero tenso. El sonido no traía consuelo, exigía atención. Los ojos de Robert se desplazaron a la pantalla, donde las líneas subían y bajaban con una inconsistencia inquietante. Entendía lo suficiente como para saber que la estabilidad no estaba garantizada. El Dr. Ethan Brooks dio un paso adelante. Se presentó y comenzó a explicar la situación con precisión clínica. Describió el patrón de parto irregular, el estrés bajo el que estaba el cuerpo de Lena y la preocupación por la condición del bebé. Su tono era tranquilo, pero el contenido no dejaba lugar a falsas garantías. Este era un caso grave, uno que requería atención inmediata y sostenida. Robert escuchó sin interrupción. Cuando el Dr. Brooks terminó, Robert hizo una sola pregunta. ¿Dónde estaba Marcus Whitmore? El médico hizo una pausa breve antes de responder. Explicó que Marcus no había llegado. No había habido respuesta a los repetidos intentos de contactarlo. No se había proporcionado ninguna autorización, ninguna presencia registrada. La ausencia había sido notada desde el principio. Las palabras se asentaron pesadamente en la habitación. Robert volvió a mirar a su hija. Vio la forma en que su mano descansaba protectoramente sobre su estómago, incluso en el agotamiento. Vio la tensión en su mandíbula mientras otra contracción pasaba a través de ella.
Entendió, sin necesidad de más explicaciones, lo que significaba esta ausencia. Preguntó de nuevo, esta vez dirigiendo la pregunta a la habitación. ¿Alguien había podido comunicarse con Marcus Whitmore? La respuesta fue la misma. Nadie pudo. La comprensión tomó forma lenta, pero decisivamente. Esto no era un retraso. Esto no era circunstancia. Esto era abandono. Robert sintió un cambio dentro de sí mismo, algo tensándose y elevándose al mismo tiempo. Su expresión permaneció controlada, pero el cambio era visible en sus ojos. La autoridad tranquila que portaba no desapareció. Se agudizó. Asintió una vez, reconociendo lo que había aprendido. Entonces habló. Declaró claramente que quería ver a Marcus Whitmore inmediatamente. Su voz era firme, mesurada y resuelta. No era una petición nacida de la emoción, era una directiva. El personal del hospital intercambió miradas cautelosas. Estaban acostumbrados a la urgencia, pero había algo diferente en la presencia de Robert ahora. Una gravedad que se extendía más allá de las paredes de la habitación. Nadie discutió. Nadie lo desafió. Explicaron que Marcus no estaba actualmente en el edificio. No sabían cuándo, o si, llegaría. Robert absorbió esta información sin reacción externa. Su mirada volvió a Lena, deteniéndose en su rostro. Se permitió un momento más allí, de pie junto a su cama, su mano descansando ligeramente sobre la barandilla. No le habló todavía. No quería aumentar su tensión. En cambio, se enfocó hacia adentro. Reconoció la ira que se acumulaba bajo su compostura. No era repentina ni explosiva. Era controlada, en capas y peligrosa. El tipo de ira que provenía de entender exactamente qué había salido mal y quién era el responsable. Se enderezó y se volvió hacia el personal. Robert agradeció al Dr. Brooks por la explicación y por la atención brindada. Su tono permaneció profesional, pero había un filo inconfundible ahora. Les instruyó que continuaran haciendo todo lo necesario para proteger tanto a la madre como al niño. No había ambigüedad en su expectativa. El Dr. Brooks confirmó que lo harían. Mientras Robert se preparaba para salir de la habitación, hizo una pausa. Miró una vez más a los monitores, a las líneas que representaban el frágil equilibrio que su hija luchaba por mantener. Memorizó la imagen. La quería clara en su mente. Entonces, se alejó. El personal se apartó en silencio mientras salía de la unidad de emergencia. El pasillo exterior parecía aún más silencioso que antes. Robert avanzó por él con propósito, su paso controlado pero deliberado. Su mente ya no estaba ocupada con preguntas. Sabía lo que había sucedido, sabía lo que significaba, y sabía lo que tenía que venir a continuación. Robert Whitmore salió de la sala de emergencias para enfrentar la verdad. Marcus Whitmore llegó al hospital mucho más tarde de lo que nadie esperaba. Entró por la entrada con un aire de molestia que contrastaba fuertemente con la urgencia del lugar. Sus pasos eran rápidos pero descuidados, sus hombros tensos, su rostro configurado en irritación en lugar de preocupación. Se ajustó la chaqueta mientras se movía, como si el edificio mismo fuera un inconveniente que interrumpía su noche. Cuando llegó al pasillo fuera de la unidad de obstetricia, vio a Robert Whitmore parado allí. Marcus se detuvo. La visión de Robert lo inquietó inmediatamente. Su mandíbula se tensó y sus ojos se entrecerraron, la irritación brillando en su rostro. No lo saludó. No preguntó por Lena. En cambio, exhaló bruscamente, como si la sola presencia de Robert
fuera una acusación que no quería enfrentar. Marcus habló primero. Su voz conllevaba impaciencia y actitud defensiva. Se quejó de haber sido convocado con tanta urgencia, de la interrupción de su horario. Mencionó obligaciones y malentendidos, enmarcando la situación como algo exagerado. Sus palabras salieron rápidas, practicadas, despojadas de emoción. Sonaban más a excusas que a explicaciones. Robert escuchó en silencio. No interrumpió, no levantó la voz, no reaccionó exteriormente. Su postura permaneció tranquila y controlada, sus ojos fijos firmemente en Marcus. El silencio que ofreció fue deliberado, permitiendo que Marcus continuara hablando sin resistencia. Marcus confundió el silencio con debilidad. Continuó hablando, volviéndose más audaz con cada frase. Habló como si esto fuera un retraso comercial en lugar de una emergencia médica. Justificó su ausencia con lógica distante, como si el peligro que se desarrollaba cerca fuera un problema abstracto en lugar de una realidad vivida. Robert todavía no respondió. Entonces Marcus mencionó a Lena. Su tono fue frío, desdeñoso. Se refirió a su condición como inconveniente, algo desafortunado, pero mal momento. No preguntó cómo estaba, no expresó preocupación. Habló de ella como una complicación que había interferido con sus planes en lugar de una mujer en labor de parto enfrentando un peligro real. La atmósfera cambió. La mirada de Robert se endureció, pero permaneció en silencio. Permitió que Marcus continuara, sabiendo exactamente hacia dónde se dirigía esto. Marcus añadió una frase final. Fue la frase que cruzó la línea. Despojó a la situación de cualquier humanidad restante. Redujo el dolor de Lena, el riesgo para el bebé y la gravedad del momento a un inconveniente que creía que podía abordar más tarde. Esa frase destrozó la moderación de Robert. El control que había mantenido desde su llegada al hospital se fracturó instantáneamente. Su respiración se ralentizó, deliberada y pesada. Sus manos se cerraron en puños a los costados. La ira que surgió dentro de él no fue imprudente, fue enfocada, precisa y abrumadora. Robert dio un paso adelante. El movimiento fue repentino, pero medido. Cerró la distancia entre ellos hasta que estuvieron cara a cara. Marcus apenas tuvo tiempo de registrar lo que estaba sucediendo. No hubo gritos, ni advertencias, ni acumulación dramática. El puñetazo llegó sin vacilación. El puño de Robert golpeó a Marcus directamente en la cara. El impacto fue agudo e inconfundible. Marcus se tambaleó hacia atrás, completamente desprevenido. Su equilibrio le falló por un momento, mientras el shock se registraba antes que el dolor. Su cuerpo retrocedió y tropezó, apenas logrando mantenerse en pie. El sonido resonó por el pasillo. El personal del hospital reaccionó instantáneamente. La seguridad intervino sin demora, interponiéndose entre los dos hombres. Las voces se elevaron en alarma, mientras las manos se extendían para evitar cualquier escalada adicional. La eficiencia tranquila del hospital se tensó alrededor de la interrupción, restaurando el orden con velocidad practicada. Robert se detuvo inmediatamente. No intentó un segundo golpe. No resistió a la seguridad. Su respiración permaneció controlada, su postura firme. La violencia terminó en el momento en que comenzó. Marcus se enderezó lentamente, aturdido. Su compostura se había roto. Se tocó la cara, la incredulidad escrita claramente en su expresión. La confianza que llevaba al hospital se había desvanecido, reemplazada por el shock y la humillación. La seguridad mantuvo la separación mientras el pasillo caía en un silencio tenso. Enfermeras y personal
observaban desde la distancia, plenamente conscientes de que habían presenciado algo irreversible. Esta no fue una confrontación privada. Había sucedido a la vista de todos. Robert se quedó quieto. No se disculpó. No se explicó. No justificó la acción. Su silencio tenía peso, más pesado que cualquier argumento. El puñetazo no había sido imprudente. Había sido un límite trazado en un momento único e innegable. Esto no fue un estallido. Era una declaración. Marcus entendió eso ahora. Cualquier protección que creyera que su riqueza proporcionaba le había fallado. Había sido confrontado públicamente, decisivamente y sin vacilación. La autoridad en la que confiaba no había significado nada en ese momento. Robert se dio la vuelta. Se ajustó la chaqueta y tomó una respiración constante. Su expresión volvió a la calma controlada, aunque sus ojos permanecieron oscuros con determinación. No miró hacia atrás a Marcus mientras pasaba a la seguridad y comenzaba a caminar por el pasillo. La confrontación había terminado. Detrás de él, Marcus permaneció de pie, conmocionado y en silencio, rodeado por las consecuencias de sus propias palabras y decisiones. El pasillo se sentía diferente ahora, cargado con la conciencia de que algo fundamental había cambiado. Aquellos que presenciaron la escena lo entendieron inmediatamente. Esto no había sido el final del conflicto. Había sido el punto de ignición, un solo acto que marcó el momento en que las consecuencias comenzaron a moverse, imparables e irreversibles. Robert Whitmore se alejó con certeza. Esto era solo el comienzo. La atmósfera dentro del hospital cambió casi inmediatamente después de la confrontación en el pasillo. Lo que había comenzado como un momento de shock se convirtió rápidamente en algo mucho más estructurado. Administradores superiores llegaron sin demora, sus movimientos tranquilos pero urgentes, sus expresiones serias. No hicieron preguntas en voz alta. Ya entendían que algo significativo había ocurrido. Miembros de la junta del hospital dieron un paso adelante, posicionándose con clara intención. Cuando se dirigieron a Robert Whitmore, lo hicieron formalmente, usando títulos que conllevaban peso y autoridad. Su tono era respetuoso, mesurado e inconfundiblemente deferente. El cambio fue sutil, pero imposible de perder. Marcus Whitmore lo notó instantáneamente. La forma en que la gente le hablaba a Robert no era la forma en que uno se dirigía a un padre afligido solo. Era la forma en que uno se dirigía al poder. Marcus se quedó quieto, su shock anterior profundizándose en incredulidad. A medida que el significado de las palabras le llegaba, su expresión cambió de irritación a confusión, luego a algo más cercano a la alarma. Robert Whitmore no era simplemente un padre preocupado. Era el director ejecutivo de un importante grupo médico y de atención sanitaria. También era un asesor principal del hospital mismo, alguien cuya influencia se extendía más allá de la emoción y hacia la gobernanza. La comprensión golpeó a Marcus con fuerza. El suelo bajo sus suposiciones comenzó a colapsar. Robert reconoció a los administradores con un breve asentimiento. No levantó la voz. No se presentó. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia era confirmación suficiente. Con autoridad tranquila, Robert ejerció su derecho a acceder a los procedimientos y registros internos. No se plantearon objeciones. No se sugirieron retrasos. Los administradores se movieron rápidamente para cumplir, abriendo canales que normalmente estaban restringidos. El cambio del conflicto personal al proceso institucional ocurrió en tiempo real. Se le pidió al Dr. Ethan Brooks que proporcionara un relato completo. Dio un paso adelante sin vacilación.
Su informe fue preciso y cronológico, detallando el momento en que llegó Lena, su condición al ser admitida, la progresión irregular del parto y la inestabilidad observada en el monitor fetal. Describió los repetidos intentos de contactar a Marcus, la ausencia de autorización y lo hecho en respuesta a esa ausencia. Sus palabras fueron fácticas y contenidas. No exageraron. Tampoco suavizaron la realidad. Los registros médicos respaldaban cada declaración. La documentación mostraba marcas de tiempo claramente definidas, observaciones registradas y notas formales, identificando el caso como uno de abandono conyugal. La evidencia era inequívoca. La ausencia de Marcus Whitmore ya no era una cuestión de interpretación, era un hecho registrado. Robert revisó la información cuidadosamente. No interrumpió al Dr. Brooks, no desafió ningún detalle. Cuando la explicación concluyó, Robert dio una sola instrucción. Todos los registros debían ser preservados exactamente como estaban, sin alteraciones, sin resúmenes, sin omisiones. Cada pieza de evidencia debía ser asegurada. Los administradores respondieron inmediatamente. Nadie cuestionó la directiva, nadie sugirió alternativas. La autoridad detrás de la orden era absoluta. Los sistemas se bloquearon, los registros de acceso se preservaron y los protocolos se siguieron sin demora. El hospital pasó de la respuesta de crisis a la preservación de evidencia con precisión profesional. Marcus observó cómo esto se desarrollaba en silencio. Por primera vez desde su llegada, comenzó a entender el alcance de lo que estaba enfrentando. Esto ya no era una disputa privada, ya no era una cuestión de explicación o justificación. Se había vuelto procesal, documentado e irreversible. El riesgo ya no era hipotético, era real. Clara Hayes apareció al borde del grupo, su confianza anterior vacilando. Intentó dar un paso adelante, pero la seguridad bloqueó silenciosamente su camino. El gesto fue pequeño, pero el mensaje fue inconfundible. Ella ya no estaba en control de la situación. Su postura cambió. La seguridad engreída que había definido su presencia antes vaciló. Miró entre Marcus y Robert, su expresión tensándose al darse cuenta de cuán rápido había cambiado el equilibrio de poder. La atención que una vez disfrutó se había ido, reemplazada por el escrutinio y la restricción. Robert no la reconoció directamente. No necesitaba hacerlo. Su enfoque permaneció en el proceso. Emitió instrucciones con un mínimo de palabras, cada una clara y específica. El tono no era emocional, era operativo. El conflicto se había movido más allá de la reacción personal y hacia la respuesta institucional. La emoción dio paso al sistema. El personal del hospital siguió cada instrucción con precisión. Los archivos fueron asegurados, el acceso fue restringido, las declaraciones fueron registradas. La transformación fue completa. Lo que había comenzado como una emergencia personal había entrado ahora en un marco formal gobernado por reglas y responsabilidad. Marcus sintió la presión cerrándose. Aún no había sido acusado. No se habían mencionado cargos, pero la estructura que se formaba a su alrededor dejaba pocas dudas sobre lo que vendría. La ausencia que una vez pareció insignificante ahora estaba en el centro de un registro creciente. Robert dijo muy poco. No discutió, no amenazó. No se explicó a Marcus. Su silencio fue intencional, permitiendo que el proceso hablara por él. Cada acción tomada reforzaba el mismo mensaje. Esto no se manejaría en privado. Esto no se resolvería en silencio. El sistema estaba ahora comprometido.
Clara Hayes se retiró más, su arrogancia anterior disolviéndose en incertidumbre. Permaneció presente, pero disminuida, consciente de que su papel estaba siendo reevaluado con cada minuto que pasaba. La protección que asumió que Marcus podía proporcionar ya no se sentía segura. Los administradores concluyeron sus acciones iniciales y confirmaron que todas las medidas necesarias habían sido implementadas. El hospital había hecho su parte. El registro estaba intacto. El proceso había comenzado. Robert los reconoció con un breve asentimiento. La confrontación, el puñetazo, la explosión emocional habían servido a su propósito. Habían marcado el momento en que terminó la negación. Ahora venía la estructura. Ahora venía la consecuencia. Marcus se quedó solo con esa comprensión. No era necesario decir nada más. El contraataque ya no era emocional, era oficial. El Dr. Ethan Brooks completó el informe médico de manera controlada y deliberada. Entendía la importancia de cada palabra que registraba. Este documento no existiría solo dentro del sistema hospitalario. Se mantendría como un relato oficial de lo que le había sucedido a Lena Whitmore y qué tan cerca había estado la situación de un daño irreversible. Por esa razón, revisó cada detalle con precisión antes de finalizar el informe. El informe confirmó la gravedad de la condición de Lena más allá de toda duda. Su labor de parto había progresado irregularmente desde el momento en que llegó. La intensidad y frecuencia de sus contracciones ejercían una tensión extrema en su cuerpo. Combinado con un agotamiento físico severo, esto creó un ambiente peligroso, tanto para la madre como para el niño. La inestabilidad en la frecuencia cardíaca fetal era médicamente significativa y consistente con un estrés prolongado. Estos hallazgos no dejaban lugar a la interpretación o minimización. La documentación identificó claramente el factor más crítico en el caso: el tiempo. El Dr. Brooks registró el periodo exacto durante el cual Lena había estado sin asistencia antes de recibir atención médica. La ausencia de su marido durante ese periodo fue documentada de manera fáctica y cronológica. Cada intento de contactar a Marcus Whitmore fue listado con marcas de tiempo precisas. Llamadas perdidas, mensajes no respondidos y falta de presencia física se incluyeron todos. La duración del abandono era ahora una parte verificada del registro médico. Una vez que el informe médico se completó y firmó, el proceso cambió de respuesta clínica a acción legal. Sarah Chen fue contactada inmediatamente y llegó al hospital con compostura profesional. No hizo preguntas innecesarias al llegar. Solicitó acceso a toda la documentación médica relacionada con el caso de Lena y comenzó a revisarla en silencio. Su enfoque fue metódico y centrado. Entendía que la precisión en esta etapa determinaría todo lo que seguiría. Toda la evidencia médica le fue transferida formalmente para su revisión. Sarah examinó los informes médicos, los registros de enfermería, los datos de monitoreo fetal y las notas administrativas. Confirmó que la documentación formaba un registro continuo e ininterrumpido de eventos. No había lagunas en la línea de tiempo, no había inconsistencias en las observaciones. La evidencia establecía claramente el riesgo médico y documentaba la negligencia. Basándose en esta evidencia, Sarah inició la preparación para una orden de protección de emergencia. La solicitud fue escrita cuidadosamente, basándose únicamente en hechos documentados. Describía la vulnerabilidad médica de Lena, el periodo confirmado de abandono y la necesidad de salvaguardias inmediatas. El lenguaje era comedido y preciso. El propósito de la orden no era punitivo. Estaba diseñado para prevenir daños mayores y asegurar la atención médica ininterrumpida. Como parte de estas medidas de emergencia,
a Marcus Whitmore se le prohibió formalmente acceder a Lena. La restricción se hizo cumplir a través del protocolo hospitalario sin confrontación. El personal de seguridad fue notificado. Los permisos de acceso se actualizaron en el sistema. El personal médico recibió instrucciones claras. A Marcus ya no se le permitía acercarse a la unidad de obstetricia ni participar en ninguna decisión con respecto a la atención de Lena. El hospital cooperó plenamente con el proceso legal. Los administradores coordinaron estrechamente con el asesoramiento legal y el liderazgo médico. El cumplimiento fue inmediato y completo. No hubo objeciones, ni retrasos, ni intentos de suavizar la respuesta. La institución reconoció la gravedad de la situación y actuó en consecuencia. Clara Hayes fue registrada formalmente en la documentación del incidente relacionado. Su nombre apareció en el archivo del caso como una parte involucrada. La inclusión fue fáctica y neutral, pero colocó sus acciones y comunicaciones dentro de la línea de tiempo oficial. Esto aseguró que su papel estaría sujeto a revisión como parte de la investigación general. Todos los registros de comunicación relacionados con el caso fueron asegurados. Se solicitaron y preservaron los registros telefónicos. Los mensajes de texto y los intentos de llamada se documentaron con horas exactas. La evidencia digital mostró un patrón claro. Los repetidos intentos de comunicarse con Marcus durante una emergencia médica habían fallado. Esta evidencia reforzó las conclusiones ya respaldadas por los registros médicos. Sarah Chen analizó el material cuidadosamente. Su evaluación se centró en la responsabilidad y la exposición legal. Identificó los elementos que podrían respaldar la responsabilidad penal, señalando que la inacción deliberada durante una emergencia médica conllevaba graves consecuencias bajo la ley. Sus conclusiones fueron mesuradas y precisas. Se basaron completamente en la evidencia en lugar de la emoción. A medida que se tomaban estas determinaciones, el control de Marcus Whitmore sobre la situación continuó erosionándose. Las decisiones se finalizaron sin su participación. El acceso permaneció restringido. La autoridad recaía plenamente en los sistemas médicos y legales. La estructura que rodeaba el caso se volvió cada vez más firme y procesal, sin dejar lugar a la influencia personal. A lo largo de este proceso, Robert Whitmore mantuvo un silencio total. No habló con los reporteros, no emitió declaraciones, no respondió a las preguntas. Su silencio era estratégico. Permitió que los hechos hablaran por sí mismos y evitó que el caso fuera moldeado por la especulación o la emoción. Dentro del hospital, Lena permaneció bajo observación constante. Su condición requería un monitoreo cercano. El personal médico ajustó el tratamiento según fuera necesario, respondiendo a los cambios con vigilancia. El enfoque permaneció en la estabilización, minimizando el riesgo y protegiendo tanto a la madre como al niño a través de cada etapa de la atención. A su alrededor se estableció una red de protección integral. Se reforzaron los protocolos de seguridad. Se activaron las salvaguardias legales. La supervisión médica permaneció continua. Cada capa funcionó en coordinación, asegurando que Lena ya no fuera vulnerable a la negligencia o la interferencia. La transformación fue completa. Lo que había comenzado como una emergencia personal ahora estaba gobernado completamente por la ley y la medicina. La emoción ya no dictaba la acción. La documentación lo hacía. El procedimiento lo hacía. La responsabilidad lo hacía. Marcus Whitmore ya no enfrentaba una confrontación con individuos, enfrentaba un sistema. Y ese sistema estaba ahora totalmente comprometido, metódico y imposible de ignorar.
La información no estalló de golpe. Se filtró hacia afuera, lentamente al principio, llevada por conversaciones susurradas y publicaciones en línea fragmentadas. Las primeras menciones fueron cautelosas, enmarcadas como preguntas en lugar de acusaciones. La gente preguntaba por qué una mujer embarazada había sido llevada a la atención de parto de emergencia sin su marido presente. Las preguntas se multiplicaron y la curiosidad se extendió más rápido que la moderación. En un corto periodo de tiempo, los fragmentos se conectaron. Un hombre rico no había estado allí cuando su esposa embarazada entró en labor de parto. Una vez que esa comprensión entró en la discusión pública, la contención se volvió imposible. Las plataformas en línea amplificaron la narrativa y los periodistas comenzaron a rastrear la fuente de la información. Pequeños medios digitales publicaron breves avisos citando admisiones hospitalarias y procedimientos de emergencia. Las organizaciones de medios más grandes siguieron, asignando reporteros para verificar detalles y solicitar confirmación oficial. El hospital se convirtió en el punto focal de la investigación. Los administradores recibieron un flujo constante de llamadas y correos electrónicos. Los reporteros preguntaron si una paciente embarazada había llegado sola durante un evento médico crítico. Preguntaron cuánto tiempo había estado sin asistencia. Preguntaron si su marido había sido contactado y si había respondido. Cada pregunta redujo el enfoque público e intensificó el escrutinio. Sarah Chen se movió rápidamente para establecer el control. Reconoció que el silencio sin estructura invitaría a la especulación, mientras que la divulgación incontrolada podría comprometer la estabilidad legal. Su respuesta fue inmediata y disciplinada. Toda la comunicación se centralizó a través de su oficina. Ningún miembro del personal médico tenía permitido hablar de forma independiente. Cada respuesta sería fáctica, restringida y verificable. Solo se divulgó información confirmada. Las declaraciones reconocieron que Lina Whitmore había sido admitida bajo condiciones de emergencia y que su labor de parto había requerido intervención inmediata. Las líneas de tiempo se referenciaron con precisión. No se introdujo lenguaje emocional. No se asignó culpa. Se permitió que los hechos se mantuvieran sin interpretación. Este enfoque reformó la cobertura. Los medios de comunicación anclaron sus informes en la documentación, en lugar de conjeturas. Los analistas hicieron referencia a los registros hospitalarios para reconstruir los eventos cronológicamente. Se consultó a profesionales médicos para explicar los riesgos asociados con la atención tardía durante el parto. Cada explicación reforzó la gravedad de la situación sin exageración. La imagen pública de Marcus Whitmore se deterioró rápidamente. Entrevistas archivadas y perfiles corporativos resurgieron en todas las plataformas. Fotografías promocionales de eventos empresariales circularon junto con comentarios críticos. El contraste entre su personaje profesional cultivado y la crisis en desarrollo agudizó la reacción pública. Su nombre se volvió inseparable de la historia. Las consecuencias comerciales siguieron rápidamente. Los socios solicitaron evaluaciones internas de las relaciones en curso. Las reuniones se pospusieron sin explicación. Luego, se cancelaron discretamente. Varias organizaciones emitieron declaraciones neutrales, enfatizando la preocupación y la distancia. Los equipos de gestión de riesgos marcaron la situación como inestable. El impacto reputacional se tradujo en una vacilación medible en los sectores financieros y corporativos. La atención pronto se desplazó hacia Clara Hayes. Su asociación con Marcus la colocó directamente dentro de la narrativa. Las discusiones en línea examinaron sus recientes apariciones públicas y actividad social.
El comentario cuestionó su conocimiento de la emergencia médica y su papel durante el período crítico. El tono pasó de la curiosidad a la condena a medida que las líneas de tiempo se volvían más claras. El sentimiento público se alineó decisivamente. El apoyo a Lena Whitmore surgió en las plataformas sociales. Los mensajes expresaron indignación, simpatía y condena moral. Los grupos de defensa hicieron referencia al caso como un ejemplo de negligencia durante la vulnerabilidad médica. La historia se expandió más allá de los individuos y hacia conversaciones más amplias sobre el poder, la responsabilidad y la rendición de cuentas. A lo largo de esta escalada, Robert Whitmore permaneció ausente de la vista pública. No apareció ante las cámaras. No emitió declaraciones. Su silencio fue notado, pero no cuestionado. Los observadores entendieron que la respuesta se estaba manejando a través de canales legales, en lugar de la emoción pública. Su ausencia permitió que el enfoque permaneciera en los hechos documentados. Los registros médicos se convirtieron en la base de la cobertura sostenida. Los periodistas citaron marcas de tiempo precisas, registradas por el personal del hospital. Los expertos médicos explicaron las posibles consecuencias de la intervención tardía durante el parto, incluidos los riesgos tanto para la madre como para el niño. Cada explicación subrayó la vulnerabilidad y la urgencia. La dependencia de registros verificados fortaleció la credibilidad y mantuvo la atención pública. Marcus intentó responder. A través de intermediarios, sugirió falta de comunicación y malentendidos. Implicó exageración y confusión. Estos esfuerzos fracasaron inmediatamente. Cada afirmación se midió con las líneas de tiempo documentadas y los informes médicos. La respuesta pública fue rápida, desdeñosa e implacable. Su credibilidad se erosionó aún más con cada declaración. Su posición profesional disminuyó rápidamente. Se retiraron las invitaciones para hablar. Los anuncios planificados se retrasaron indefinidamente. Los analistas financieros comenzaron a discutir el daño a largo plazo a la reputación y la confianza. El escándalo se extendió más allá de la crisis inmediata y hacia cada aspecto de su identidad pública. Los comentaristas comenzaron a usar una frase consistente, un colapso moral. Este encuadre resonó ampliamente. La historia ya no se trataba de riqueza o éxito. Se trataba de una elección hecha durante un momento crítico y las consecuencias que siguieron. Los analistas enfatizaron que el resultado no se debió a la complejidad o la confusión, sino a la ausencia. La presión se intensificó día a día. El discurso social se volvió más duro. Los líderes de la industria emitieron comentarios cautelosos sobre valores y responsabilidad. El silencio de Marcus se interpretó como evasión. Cualquier respuesta corría el riesgo de contradicción. Cualquier aparición corría el riesgo de una mayor reacción negativa. Sarah Chen continuó monitoreando la narrativa de cerca. Intervenía solo cuando aparecían inexactitudes fácticas. Su estrategia no cambió. La evidencia guió la comprensión pública. La documentación permaneció central. Las apelaciones emocionales eran innecesarias cuando los registros verificados hablaban claramente. La atmósfera que rodeaba el caso cambió por completo. Lo que comenzó como una emergencia médica privada se convirtió en un ajuste de cuentas público sostenido. La cobertura ya no aparecía esporádicamente. Se volvió continua e implacable. Cada día traía un escrutinio renovado y una consecuencia más profunda. La presión no disminuyó, escaló. Y con cada hora que pasaba, Marcus Whitmore perdía más control sobre una narrativa ahora impulsada completamente por hechos verificados, juicio público
y un colapso irreversible de la confianza que ninguna declaración podía reparar. Marcus Whitmore recibió la citación formal temprano en la mañana, entregada directamente en su residencia. El documento era conciso e inequívoco. Declaraba claramente que estaba obligado a cooperar con una investigación oficial sobre su conducta durante una emergencia médica documentada que involucraba a su esposa embarazada. No había frases suaves, ni lugar a la interpretación, ni sugerencia de negociación. Desde el momento en que lo leyó, Marcus entendió que esto ya no era una cuestión de gestión de la reputación. El expediente legal se abrió el mismo día. Los investigadores reunieron un dossier completo del caso que reunió cada registro verificado relacionado con el incidente. Los historiales médicos del hospital se colocaron junto con los registros de llamadas, registros de mensajes, datos de acceso de seguridad y declaraciones de testigos. Cada elemento fue catalogado y revisado en secuencia. Lo que una vez existió como información dispersa, ahora se consolidó en una sola estructura legal gobernada por un procedimiento formal. El proceso se movió rápidamente. Clara Hayes fue citada para ser interrogada independientemente de Marcus. Fue entrevistada en un ambiente controlado, sin oportunidad de coordinación o influencia externa. Los investigadores se centraron en su conocimiento de la emergencia médica y sus acciones durante el periodo de tiempo crítico. Al comienzo de la entrevista, parecía compuesta y segura. Enmarcó su participación como mínima y enfatizó la incertidumbre. A medida que continuaba el interrogatorio, las inconsistencias se hicieron evidentes. Su línea de tiempo no se alineaba con los registros de llamadas verificados. Los mensajes la ubicaban más cerca de la situación en desarrollo de lo que inicialmente admitió. Cuando se le pidió que aclarara, sus explicaciones cambiaron sutilmente, introduciendo nuevos detalles que entraban en conflicto con declaraciones anteriores. Los investigadores documentaron cada discrepancia cuidadosamente. Las contradicciones no eran dramáticas, pero eran persistentes, y con el tiempo formaron un patrón que debilitó significativamente su credibilidad. Si bien la entrevista de Clara planteó preocupaciones, la investigación se expandió más allá del testimonio personal. Las autoridades reguladoras iniciaron una revisión completa de los asuntos financieros de Marcus Whitmore. Se examinaron las cuentas bancarias en busca de actividad inusual. Se revisaron las carteras de inversión para determinar el momento que coincidiera con el riesgo emergente. Las participaciones corporativas se rastrearon a través de estructuras de propiedad en capas. La revisión fue metódica y expansiva, señalando que la investigación no permanecería limitada a la conducta personal solamente. Dentro de la empresa de Marcus, la atmósfera cambió abruptamente. Se convocó una reunión de la Junta de Emergencia con poca antelación. Los directores se reunieron bajo asesoramiento legal, plenamente conscientes de que la situación planteaba amenazas inmediatas a la gobernanza y la estabilidad. El asesor legal describió la exposición potencial, incluido el daño reputacional, el escrutinio regulatorio y la confianza de los accionistas. La discusión fue sobria y enfocada. Nadie cuestionó la gravedad del momento. La decisión se tomó rápidamente. Marcus Whitmore fue suspendido de toda autoridad ejecutiva pendiente del resultado de la investigación. La acción se enmarcó como un paso necesario para proteger a la empresa, pero su implicación era inconfundible. El control sobre las operaciones diarias se transfirió inmediatamente. El acceso a los sistemas de toma de decisiones internas fue revocado. La suspensión marcó una fractura visible e irreversible en el liderazgo. La reacción de los accionistas fue inmediata. La confianza se erosionó a medida que la información se filtraba a través de los canales financieros. Algunos inversores
redujeron sus posiciones discretamente. Otros solicitaron una aclaración formal a la Junta. Los analistas de mercado marcaron a la empresa como inestable y aconsejaron precaución. La respuesta fue mesurada, pero decisiva. La confianza, una vez dañada, no esperó a conclusiones finales. Clara Hayes sintió las consecuencias también. La protección informal en la que había confiado desapareció. Los límites legales se endurecieron alrededor de su participación. Los canales de comunicación se estrecharon. Ya no estaba protegida por asociación. La atención pública, una vez centrada principalmente en Marcus, se volvió cada vez más hacia su papel y sus declaraciones contradictorias. La cobertura mediática se intensificó. Los periodistas revisaron informes anteriores y los conectaron con información recién confirmada. Los analistas examinaron patrones de comportamiento y toma de decisiones bajo presión. Cada nuevo desarrollo reforzaba la misma conclusión. Este colapso no fue repentino o accidental. Fue el resultado de decisiones y omisiones acumuladas. Marcus comenzó a reconocer la profundidad de la situación. Por primera vez, la negación ya no proporcionaba refugio. La investigación avanzó sin consulta. Las revisiones financieras continuaron sin su influencia. Los sistemas corporativos funcionaron independientemente de su autoridad. La distancia entre su control anterior y su posición actual se volvió imposible de ignorar. Su comportamiento reflejaba esa pérdida de control. Quienes interactuaron con él describieron agitación y falta de concentración. Las reuniones terminaron abruptamente. Las conversaciones carecían de dirección. Los intentos de reafirmar la autoridad fracasaron repetidamente. Los mecanismos que una vez respondieron instantáneamente a sus directivas, ahora operaban sin referencia a él. No quedaba ninguna salida digna. Cada camino potencial se estrechaba a medida que el escrutinio se expandía. La exposición legal se profundizó. La posición profesional se deterioró aún más. La posibilidad de una retirada tranquila se desvaneció. Lo que quedaba era un desenlace lento y visible, desarrollándose bajo observación constante. A lo largo del proceso, Robert Whitmore permaneció ausente. No asistió a las audiencias, no apareció en las reuniones corporativas. No se dirigió a los medios de comunicación. Su ausencia fue deliberada y calculada. Los involucrados entendieron que su influencia operaba a través de sistemas en lugar de espectáculos. El colapso se aceleró constantemente. Los procedimientos legales avanzaron según lo programado. La gobernanza corporativa se ajustó permanentemente para reflejar nuevas realidades. La supervisión financiera se intensificó. La atención de los medios permaneció implacable. Cada elemento reforzaba a los demás, creando un impulso que no podía revertirse. Al final de la semana, el resultado era inconfundible. Marcus Whitmore ya no era un ejecutivo poderoso que enfrentaba una dificultad temporal. Era un hombre que enfrentaba las consecuencias de acciones y omisiones documentadas. Las estructuras que alguna vez lo protegieron se habían disuelto por completo. No había camino de regreso, ni negociación, ni restauración del control. El colapso fue completo y fue irreversible. La sala del tribunal estaba llena mucho antes de que entrara el juez. Las cámaras estaban colocadas en posiciones fijas. Los reporteros susurraban en voz baja mientras los observadores se acomodaban en sus asientos. El caso había atraído la atención mucho más allá de la ciudad, no por el espectáculo, sino porque representaba una clara cuestión de responsabilidad. Cuando el alguacil llamó a la sala al orden
El silencio siguió inmediatamente. Sarah Chen se puso de pie cuando se le indicó. Su presentación fue metódica y contenida. Comenzó describiendo la secuencia de eventos sin adornos. Cada paso estaba anclado en registros verificados. Presentó documentos médicos primero, estableciendo la realidad de la emergencia. Al tribunal se le mostraron líneas de tiempo que detallaban la condición de Lena Whitmore al llegar al hospital y la urgencia requerida para estabilizarla. Sarah luego abordó los registros de comunicación. Los registros de llamadas y los mensajes se introdujeron como evidencia. El tribunal revisó las marcas de tiempo que mostraban intentos repetidos de comunicarse con Marcus Whitmore durante el período crítico. Cada intento quedó sin respuesta. Sarah enfatizó que estas no eran suposiciones o interpretaciones, eran hechos documentados. La ausencia fue medible e innegable. Concluyó aclarando el deber legal involucrado. Un cónyuge tenía la obligación de responder durante una emergencia médica. No hacerlo cuando estaba documentado y era prolongado constituía un abandono deliberado. Sarah no levantó la voz, no apeló a la emoción. La evidencia tenía su propio peso. El Dr. Ethan Brooks fue llamado a testificar. Se acercó al estrado con calma y respondió a las preguntas con claridad profesional. Explicó la condición médica de Lena al ser admitida y los riesgos asociados con la atención tardía durante el parto. Confirmó que el estrés prolongado aumentaba el peligro tanto para la madre como para el feto. Su testimonio se basó en estándares médicos establecidos. El tribunal aceptó sus declaraciones sin desafío. Los registros médicos se ingresaron formalmente como evidencia. La documentación confirmó que la emergencia era real, inmediata y sensible al tiempo. El juez señaló que los hallazgos médicos se alineaban con la línea de tiempo presentada anteriormente. Cuando a Marcus Whitmore se le dio la oportunidad de responder, el contraste fue marcado. Sus declaraciones fueron breves y defensivas. No negó la línea de tiempo. No disputó la emergencia médica. En cambio, ofreció explicaciones que carecían de evidencia de respaldo. El tribunal encontró estas explicaciones insuficientes. La negación sin pruebas no tenía peso contra el hecho documentado. El tema del abandono fue confirmado. El juez declaró claramente que la evidencia establecía una falta de actuación durante una emergencia médica conocida. Este fracaso no fue momentáneo. Ocurrió durante un periodo definido, y a pesar de los repetidos intentos de contacto, la responsabilidad no podía ser desviada. La atención luego se desplazó a Clara Hayes. Su participación se abordó por separado. El tribunal encontró que su comportamiento reforzó la negligencia en lugar de mitigarla. El juez describió su papel con precisión. Se determinó que Clara Hayes era mentalmente cómplice. Sus acciones y omisiones contribuyeron a las circunstancias que permitieron que el abandono continuara. El tribunal enfatizó que la complicidad no requería acción directa. Permitir la negligencia conllevaba consecuencias legales. Con la responsabilidad establecida, comenzó la sentencia. El juez se dirigió a Marcus Whitmore directamente. Declaró que la riqueza, la influencia y el estatus no alteraban el deber legal. El tribunal consideró la gravedad del riesgo, la ausencia documentada y el impacto tanto en la madre como en el niño. La sentencia se dictó claramente. Marcus Whitmore fue sentenciado a 8 años de prisión. El tribunal especificó que la sentencia se cumpliría como encarcelamiento, sin suspensión o sustitución. El juez ordenó además una prohibición permanente de ejercer autoridad ejecutiva en empresas reguladas. Se ordenó congelar una parte de los activos de Marcus,
para asegurar la protección financiera para Lena Whitmore y el niño. La justificación se declaró claramente. La sentencia reflejaba la responsabilidad sin exceso. Reconoció que Marcus no infligió daño físicamente, pero que el abandono deliberado durante una emergencia médica constituía una grave violación del deber. El tribunal luego se dirigió a Clara Hayes. Fue sentenciada a 3 años de prisión por complicidad mental en el abandono. El tribunal impuso restricciones adicionales para evitar el contacto con Lena Whitmore y el niño después de su liberación. El juez enfatizó que sus acciones, aunque secundarias, conllevaban consecuencias reales. Siguieron las órdenes de custodia y protección. El tribunal dictaminó que todos los derechos de custodia se otorgarían exclusivamente a Lena Whitmore. Se establecieron protecciones legales para garantizar su seguridad y autonomía. El fallo enfatizó la estabilidad y la seguridad a largo plazo, tanto para la madre como para el niño. En este momento, Robert Whitmore se puso de pie brevemente. No habló, no impugnó el fallo. Su presencia se limitó al reconocimiento. Regresó a su asiento sin expresión. El gesto fue contenido y final. No hubo argumentos finales, no se solicitaron disculpas, no se ofrecieron justificaciones. La sala del tribunal permaneció centrada en el juicio en lugar de la reacción. El juez pronunció la declaración final. El fallo se ingresó en el registro públicamente. El tribunal afirmó que el abandono durante una emergencia médica violaba tanto el deber legal como el moral. El juicio se aplicó por igual, independientemente de la riqueza o la posición. Se declaró establecida la justicia. Los procedimientos concluyeron sin disturbios. Marcus Whitmore fue detenido inmediatamente. Clara Hayes fue escoltada por separado. Los observadores permanecieron en silencio mientras la sala del tribunal se vaciaba. Afuera, no hubo declaraciones, ni entrevistas, ni explicaciones. El veredicto habló por sí mismo. Un capítulo se cerró por completo. La ley había actuado, y las consecuencias eran finales. La habitación del hospital estaba tranquila cuando Lena Whitmore finalmente entró en labor de parto activa. El caos que una vez había rodeado su vida ya no estaba presente. No hubo voces alzadas, ni incertidumbre, ni miedo a ser abandonada. El equipo médico se movió con calma y precisión, guiándola a través de cada etapa con cuidado practicado. Lena se concentró en su respiración, consciente del peso del viaje que la había llevado hasta aquí, pero ya no definida por él. El nacimiento fue exitoso. Su hijo llegó a salvo, sano y fuerte, llorando con el sonido inconfundible de la vida afirmándose. En el momento en que el bebé fue colocado en sus brazos, Lena sintió una liberación que no podía expresar con palabras. El dolor, el miedo y los largos meses de incertidumbre no desaparecieron por completo, pero perdieron su poder. Lo que quedaba era la realidad, tangible y viva. Los médicos confirmaron que el bebé estaba en buenas condiciones. Los signos vitales eran estables, no hubo complicaciones. El personal médico intercambió tranquilos asentimientos de alivio, sabiendo lo cerca que había estado la situación de un resultado muy diferente. Para Lena, la confirmación se sintió fundamental. Ya no estaba esperando la próxima crisis. Estaba presente en el momento. La recuperación no ocurrió instantáneamente. En los días que siguieron, Lena se movió lentamente, tanto física como emocionalmente. Su cuerpo sanó en etapas, respondiendo al descanso y al cuidado. Su mente requirió más tiempo. Los recuerdos del abandono, el miedo
y la incertidumbre surgieron inesperadamente, pero ya no la controlaban. Con cada día que pasaba, la fuerza regresaba, no como un triunfo repentino, sino como una resistencia constante. Robert Whitmore permaneció a su lado. No ofreció discursos o tranquilidad llena de promesas. Ofreció presencia. Se sentaba en silencio cuando se necesitaba silencio. Escuchaba cuando Lena hablaba. Sostuvo a su nieto con una ternura que reflejaba tanto orgullo como responsabilidad. Por primera vez en mucho tiempo, Lena se sintió apoyada sin condiciones. No hubo señales de Marcus. No llegaron mensajes. No se hicieron intentos de comunicarse. Su ausencia fue completa y final. El espacio que una vez ocupó en la vida de Lena estaba vacío, pero ya no era doloroso. Simplemente se había ido. La ausencia creó espacio para que existiera algo más. Una nueva rutina comenzó a formarse. Lena aprendió los ritmos del cuidado de su hijo. Alimentar, sostener, y los momentos tranquilos reemplazaron la vigilancia constante bajo la que había vivido antes. Cada pequeña tarea se convirtió en un acto de recuperar el control. Ya no estaba reaccionando a eventos impuestos sobre ella. Estaba eligiendo cómo avanzar. La vida fuera del hospital continuó. Los procesos legales llegaron a su conclusión sin requerir la presencia de Lena. Sarah Chen se aseguró de que cada documento restante se finalizara, cada orden se ejecutara y cada protección se hiciera cumplir. Lena no necesitó asistir a audiencias o reuniones. Su papel en esos asuntos había terminado. El sistema ahora llevaba la responsabilidad hacia adelante. Clara Hayes desapareció de la atención pública. Su nombre ya no apareció en los titulares. El comentario social siguió adelante. Cualesquiera que fueran las consecuencias que enfrentó, se desarrollaron lejos de las cámaras y el debate público. Su ausencia no fue dramática. Fue tranquila, final y corriente. Marcus Whitmore enfrentó las consecuencias de sus decisiones. Su sentencia se llevó a cabo sin espectáculo público. Su vida anterior, definida por la influencia y el control, fue reemplazada por la rutina y la restricción. Las decisiones que había tomado lo siguieron allí. No hubo apelaciones a la simpatía. No se ofreció ninguna narrativa de redención. Pagó el costo de lo que había hecho. Lena no se detuvo en él. No buscó el cierre a través de la confrontación o la reflexión sobre su caída. Su destino ya no se cruzaba con su futuro. Lo que importaba era lo que estaba construyendo ahora, no lo que se había perdido. La custodia y los derechos parentales estaban plenamente garantizados. Las órdenes legales aseguraron que Lena retuviera la autoridad exclusiva sobre la crianza de su hijo. No hubo disputas, ni condiciones, ni incertidumbre persistente. La decisión fue clara y protegida por la ley. Para Lena, esta certeza fue fundamental. Le permitió planificar sin miedo a la interrupción. Comenzó a verse a sí misma de manera diferente. Durante mucho tiempo, había sido definida por lo que le sucedió. Ahora, esa definición ya no encajaba. No era una víctima soportando circunstancias. Era una madre dando forma a una vida. El cambio fue sutil, pero profundo. Cambió cómo hablaba, cómo se movía y cómo imaginaba el futuro. El silencio cobró significado. La ausencia de ruido, discusión y miedo ya no era inquietante. Era empoderadora. El silencio se convirtió en espacio para pensar, sanar y crecer. Ya no señalaba abandono, señalaba paz.
La justicia no llegó con celebración, no hubo anuncios dramáticos ni declaraciones públicas. Llegó tranquilamente, a través del procedimiento y la consecuencia. No borró el pasado, pero le dio límites al pasado. Permitió que el futuro existiera sin ser eclipsado. Se reformó un sentido de familia. Robert permaneció involucrado, no como un rescatador, sino como una presencia constante. El hogar que compartían era tranquilo. Las conversaciones eran prácticas y miraban hacia el futuro. Hubo risas, cautelosas al principio, luego más naturales a medida que pasaba el tiempo. El ambiente reflejaba estabilidad en lugar de recuperación. La historia llegó a su conclusión sin espectáculo. No hubo confrontación final, ni necesidad de que se dijeran palabras en voz alta. La resolución existió en acciones y resultados, en lugar de declaraciones. La vida continuó, no porque todo se hubiera arreglado, sino porque se había restaurado lo suficiente. Lena sostuvo a su hijo y entendió el significado de la supervivencia. No supervivencia como resistencia, sino supervivencia como transformación. Había atravesado el miedo, la pérdida y el abandono, y había llegado a un lugar nuevo. El futuro no estaba garantizado, pero era suyo. El capítulo se cerró por completo. Lo que quedaba era la vida, constante y corriente de la mejor manera. Una familia protegida, una madre segura, un niño comenzando su historia sin el peso del pasado. El final no fue ruidoso, fue esperanzador.